Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Allí hemos estado durante un buen tiempo, ¿verdad? Algunos cultos de doctrina pasados y vamos a continuar. Y yo les digo a los hermanos en las iglesias, en el hogar, cuando estamos estudiando, por ejemplo, Proverbios, yo me propongo, bueno, esta noche vamos a estudiar 5 versículos de Proverbios, pero no puedo pasar del primero, solo uno a veces. Y así me pasó hoy. Hoy vamos a estudiar unos 3, 4 dones del Espíritu. No pude pasar del primero, del uno. Así es de que mejor me tranquilizo, me relajo y digo que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Y que Él nos enseñe de la manera que Él quiera enseñarnos. Así es de que vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 8, o tal vez desde el versículo 7. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y ya estudiamos ese don maravilloso, ¿verdad? El don de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o conocimiento. También ya lo estudiamos en las reuniones pasadas. A otro, fe por el mismo Espíritu. Ya estudiamos también ese tercer don, el don de fe. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ese fue el último don que estudiamos el mes pasado, ¿verdad? Que el apóstol Pablo acá lo pone en plural. Dice dones de sanidades. Y ahí nos detuvimos y estudiamos. No voy a repasar eso porque queremos avanzar hoy para el nuevo don. Pero ya estudiamos estos 4 dones. Entonces, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe y dones de sanidades. Hoy vamos a llegar al don número 5 del Espíritu Santo. Y este lo encontramos en el versículo 10. Dice: a otro el hacer milagros. El hacer milagros. Entonces hoy vamos a hablar acerca del don de milagros. Correcto, el don de milagros. Y por eso yo le rogaba al Señor, por favor, Señor, que no sea solamente teoría, sino que danos experiencia esta noche. ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? ¿Verdad que cada uno de nosotros necesitamos más de algún milagro en nuestra vida? Y sería maravilloso que en esta noche no solamente conociéramos el don de milagros, sino recibiéramos ese don en nuestra vida, o por lo menos que recibiéramos un milagro en nuestra vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, así es de que el quinto don, en este orden que el apóstol Pablo lo pone, es el don de milagros. Y hermanos, lo primero que debemos entender es lo que es un milagro. Lo que es un milagro. Y déjenme hacer algunos comentarios sobre la definición de lo que es un milagro. Me di cuenta que la palabra milagro no es la que usa el griego original en este versículo. La palabra que se usa en este versículo para milagro es la palabra dunamis.
dunamis. Esa es la palabra que se usa para milagro en este versículo que leímos, que por cierto es el versículo 10, ¿verdad? Entonces en el original es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿verdad? Dinamita. Entonces, pero esa palabra dunamis literalmente significa poder, poder. Por lo tanto, los milagros o el don de milagros son demostraciones del poder de Dios. Un milagro es una demostración del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Así que una definición correcta de milagro sería entonces un acto de poder. Un acto de poder. Algo que solo se puede hacer a través del poder sobrenatural de Dios. Amén. Eso es un milagro. Algo que solo se puede hacer por medio del poder sobrenatural de Dios. Un milagro es la manifestación del poder de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, esto entonces nos ayuda a hacer la diferencia que existe entre el don de sanidades y el don de milagros. El don de sanidades está enfocado únicamente en sanidades para el cuerpo, mientras que el don de milagros no se circunscribe únicamente a una sanidad física, sino que el don de milagros es mucho más amplio y puede afectar todas las áreas de nuestra vida. Lo vamos a entender en breve. Puede, afectar todas las áreas de nuestra vida, no solo el área física. El don de sanidades solo es para el cuerpo, solo para el cuerpo es el área física. Pero el don de milagros no se circunscribe únicamente a lo físico, sino que es mucho más amplio, abarca todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, el primer punto que vamos a desarrollar es el siguiente. Los milagros están ligados en la Biblia con las señales, los prodigios y las maravillas. Fíjate que muchas veces en la Escritura encontramos estas palabras juntas, ¿verdad? Milagros, prodigios, señales, maravillas, portentos. Muchas veces encontramos estas palabras unidas en la Sagrada Escritura. De manera que los milagros están relacionados o ligados con las señales y con las maravillas. Bendito sea Dios. Vamos a ver algunas escrituras en donde aparecen esas palabras en conjunto. Por ejemplo, vayamos a Hechos de los Apóstoles, que dicho sea de paso, es el curso que vamos a estudiar muy pronto aquí en el instituto, no se lo puede perder, va a ser algo extraordinario. El pastor Filbón estará con nosotros para enseñar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a recibir, creo yo, un entendimiento maravilloso acerca de lo que es un avivamiento, lo que es estar en medio del fuego de Dios. Pero vayamos a Hechos 2:22. Bendito sea Dios. ¿Lo tienen ya? Dice así la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. Les dice Pedro a los judíos: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, oiga lo que dice, con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Yo quiero que note cómo aquí aparecen esas palabras: maravillas, prodigios y señales. O sea, los milagros están relacionados con las maravillas, con los
prodigios con las señales. Pero yo quisiera leerles este mismo versículo en la versión de la Biblia de las Américas. Y oiga lo que dice, porque la Biblia de las Américas le cambia un término a la versión 60. Dice la Biblia de las Américas: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros. Fíjese que no usa ahí la palabra maravillas, la versión de la Biblia de las Américas, sino que en lugar de maravillas dice milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Entonces, vemos, hermanos, que los milagros, óigase bien, están relacionados con maravillas, con prodigios, con señales, con portentos, no solo con sanidades, sino que el término milagros es más amplio que el término sanidades, porque la sanidad solo puede tocar el cuerpo humano, pero los milagros pueden afectar todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y hoy estamos estudiando el don de milagros. El don de milagros. Vayamos ahora entonces entendiendo que los milagros son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, ¿verdad? Que rompen las leyes de la naturaleza. Son manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo tiro hacia arriba este estuche, ¿cuál es la ley natural de la gravedad? Que lo que sube, baja. ¿Verdad? Esa es la ley, una de las leyes, la ley de la gravedad. Pero si yo tomo este estuche, lo tiro y se queda en el aire, eso es un milagro, ¿verdad? Es un milagro porque está prácticamente quebrantando una de las leyes naturales, que es la ley de la gravedad. Entonces, los milagros son hechos portentosos, sobrenaturales, extraordinarios del poder de Dios. Vayamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. Veamos lo que dice acerca de Esteban acá. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Fíjese, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí tenemos a Esteban bajo la influencia del don de milagros, bajo el poder o la manifestación del poder del Espíritu Santo para obrar milagros. Entonces Esteban, lleno del poder de Dios, hacía prodigios y milagros. Bendito sea Dios. Ahora, esto no necesariamente tenía que ver con sanidades. No tenía solo que ver con sanidades, sino eran manifestaciones del poder de Dios en otras áreas de la vida también. No solo en lo físico, sino en otras áreas de la vida. Vayamos ahora a Hechos, capítulo 15, versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó, de callar, no de caer, sino de callar. Toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mire este reporte que Pablo y Bernabé dieron al concilio en Jerusalén, ¿verdad? Cuando regresaron de su gira por las
por las naciones o por las ciudades gentiles, ellos testificaron, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recalco, y perdone que soy repetitivo, pero he aprendido que así se aprende, a base de repetición. Estas señales, como hemos visto acá, estas maravillas, no solamente eran sanidades físicas, estaban incluidas las sanidades físicas, pero no solo sanidades físicas, sino que ellos vieron otro tipo de milagros, Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a Malta, ¿se acuerdan que una serpiente lo mordió? Y todos estaban esperando que él muriera porque era una de las serpientes más venenosas del área. Sin embargo, él no murió. Ese es un milagro. Y no necesariamente un milagro de sanidad. No. Es otro tipo de milagros, ¿verdad? Es una manifestación extraordinaria del poder de Dios para proteger la vida de este hombre. Entonces, hermanos, el don de milagros no se circunscribe únicamente a las sanidades del cuerpo físico, sino que el don de milagros va más allá, a todas las demás áreas de la vida, todos los demás aspectos de la vida que nosotros tenemos. Vayamos ahora a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está hablando acerca de las señales del verdadero apóstol. Y bueno, dicho sea de paso, hoy tenemos esa enfermedad, ¿verdad? Que se llama apostolitis aguda. Que todo mundo quiere ser apóstol, ¿verdad? Y se dice ser apóstol. Y aunque no tengan señales del verdadero apóstol, dicen que son apóstol. Pero aquí vemos unas de las señales del verdadero apostolado. Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Y veamos cuáles son. Primero, en toda paciencia. El verdadero apóstol está lleno de paciencia. Luego dice, por señales. El verdadero apóstol hace señales, prodigios y milagros. Entonces aquí tenemos por lo menos cuatro señales del verdadero apóstol. Es un hombre lleno de paciencia, las señales lo siguen, hace prodigios, hace milagros, obviamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, estas cosas, principalmente las señales, los prodigios y los milagros, son manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Estas no se pueden hacer, hermano, con la fuerza natural. Estas no son manifestaciones de las leyes naturales, sino que incluso van en contra de las leyes naturales muchas veces. Por ejemplo, ¿cuál es la ley natural si uno se pone o si uno va en una barca y de repente se tira al mar? ¿Cuál es la ley natural? Que uno se hunde, ¿no? Eso es lo natural, uno se hunde. Pero si uno camina por las aguas, eso ya es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. Y no necesariamente tiene que ver sanidad ahí, es otra cosa, es otra área. Entonces los milagros son manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Sí, como le repito, pueden tocar el cuerpo, pero va mucho más allá de únicamente el cuerpo humano. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hablando aquí de los apóstoles en la iglesia, al principio dice, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, cuando los apóstoles predicaban la palabra,
predicaban el evangelio, enseñaban las verdades del reino de Dios, no solo ellos lo hacían, sino que Dios mismo dice que testificaba juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que quiero que notemos aquí es la palabra diversos, diversos milagros. Gloria a Dios. Hay en Santiago aparece otra vez esta frase diversos, cuando dice que no nos extrañemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, Y esa palabra diversos o diversas en el original es de muchos colores, Ese es el sentido que tiene el original, de muchos colores. O sea, hay pruebas de muchos colores, pero también hay milagros de muchos colores. Diversos milagros. Amén. Gloria a Dios. Y eso lo podemos aplicar, que si yo tengo una prueba de un color, puedo recibir un milagro de ese mismo color. Amén. Gloria a Dios, porque hay un milagro para cada necesidad o para cada tipo de necesidad. Gloria a Dios. Cuando los apóstoles predicaban entonces el evangelio, Dios testificaba con ellos con manifestaciones gloriosas de su poder. Aquí dice que eran señales, prodigios y diversos milagros. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, lo que quise, hermanos, dejar claro con este primer punto es que los milagros están relacionados con las señales, con los prodigios, con las maravillas, con los portentos. Si pudiéramos decir que es un conjunto de 5, es como un quinteto. Están los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios, los portentos. Amén. Entonces eso es digamos, están relacionados. Los milagros tienen que ver con todas esas cosas que les he mencionado. Por eso es de que decimos que no se circunscribe únicamente a la sanidad del cuerpo humano, sino a otras muchas obras sobrenaturales. Bueno, ahora, los milagros pueden ser usados como señales para ilustrar una verdad espiritual. Óigase bien, los milagros pueden ser usados como señales para ilustrar una verdad espiritual. Bendito sea Dios. En el Evangelio de Juan aparecen 7 señales. 7 señales, que son 7 milagros. Bendito sea Dios. Es decir, que cada milagro tiene una enseñanza, señala a algo, señala además del hecho físico, del hecho visible, ¿verdad? Señala algo más, señala una verdad espiritual. Un milagro tiene esa característica, que es un hecho físico, pero también con un significado espiritual, con un mensaje espiritual. No solamente con una obra, con un hecho portentoso, pero ese hecho portentoso significa algo, tiene una enseñanza, tiene una verdad espiritual. Amén. Que puede bendecir nuestra vida. Eso es un milagro. Y en Juan tenemos, como les digo, 7 milagros. No los vamos a ver todos. Solo creo que voy a mencionar 1 o tal vez 2 de esos 7 milagros, que son 7 señales que aparecen en el Evangelio de Juan. A ver, para los lectores de la Biblia, acá, ¿cuál fue el primer milagro que Cristo hizo en su ministerio?
¿Ah? Bueno. Yo sé que lo sabían, ¿verdad? Entonces, el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Les pregunto, ¿fue un milagro eso o no? ¿Fue sanidad física? No. Fue otro tipo, ¿verdad? De obra portentosa. Amén. Entonces fue cambiar el agua en vino. Entonces fue un milagro. Pero sabe que los milagros por lo general son señales. Ahora, ese milagro que el Señor hizo tiene una verdad espiritual. Amén. Una verdad espiritual. Y sería lindo estudiar lo que significa el milagro del vino, pero no lo vamos a hacer. Solo les voy a mencionar el significado espiritual. Lo que pasó ahí es lo siguiente. El novio había servido el mejor vino al principio. Y cuando se le terminó el mejor vino, entonces sirvió el de más baja calidad. Pero ahora viene Cristo y cuando se le termina el de más baja calidad, entonces viene y consultan al Señor y el Señor convierte el agua en vino y resulta que el vino que el Señor hizo era superior al vino que el novio había servido al principio. O sea, era mejor que lo mejor. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Entonces aquí en ese milagro hay una señal, que Dios siempre deja lo mejor para el final. ¿Verdad? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El fin del negocio es mejor que el principio. Es una señal, ese milagro es una señal, tiene una verdad espiritual, una enseñanza, amén, espiritual para nosotros. Fue un milagro, pero ese milagro tiene algo espiritual, una enseñanza espiritual. Entonces, los milagros del Señor en Juan no solo fueron hechos portentosos, pero fueron señales, porque los milagros están relacionados con señales, tienen un mensaje espiritual. Quiero que por favor lean lo que dice Juan capítulo 2, verso 11, para que se den cuenta que estamos enmarcados en la Sagrada Escritura. Amén. Juan capítulo 1, versículo 11. Capítulo 2, sí, perdón. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Este principio ¿de qué? De señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Convirtió el agua en vino y manifestó su gloria, manifestó su naturaleza, manifestó cómo hace Él las cosas. Él siempre deja lo mejor para el final. Esa es su gloria. Esa es su naturaleza, esa es su forma de actuar. Él siempre deja lo mejor para de último. Alabado sea Dios. Por eso es de que nosotros creemos, hermanos, que la manifestación de Dios en el fin de la iglesia será mejor y mayor que la manifestación de Dios al principio de la iglesia. Por eso creemos que el avivamiento final de la iglesia será 7 u 8 veces superior al avivamiento primero de la iglesia. Porque la gloria de Dios, la naturaleza de Dios, la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Por Dios es que Él siempre deja lo mejor para el final. Amén. Lo mejor para el final. Parece que el ser humano no es así. Parece que uno siempre hace lo mejor al principio, como ese novio, ¿verdad? Que sirvió el mejor vino al principio. Y ya cuando todos están mareados, entonces dio el de más baja calidad. Esto como que es la naturaleza del ser humano, que uno siempre hace lo mejor al principio y a poco se va desvaneciendo y ya no va. Pero Dios es diferente.
Dios siempre deja lo mejor para el final. Amén. Es un ejemplo de que un milagro puede ser una señal. Ahora miremos otro ejemplo en Juan. ¿Se acuerdan ustedes de la multiplicación de los 5 panes y los 2 pececillos? ¿Qué fue ese? ¿Un milagro de sanidad? No, ahí no había enfermedad. Entonces se dan cuenta de que el don de milagros o los milagros no son solo para sanidades físicas, sino para muchas áreas más de la vida. Y aquí tenemos el milagro de la multiplicación de los panes. Quiero que lo leamos, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice así la Sagrada Escritura: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, fíjese, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, ¿se da cuenta? ¿La qué? Señal. Fue un milagro, ¿no? Pero también fue una señal. Fue un milagro, la multiplicación de los panes y de los peces, tremendo milagro. Pero era una señal. O sea que ese milagro enseñaba algo, señalaba algo, apuntaba a algo más. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, noten, hermanos, con este milagro, que era una señal, ¿qué estaba enseñando o qué estaba queriéndonos enseñar Jesús? ¿Qué estaba queriéndonos enseñar Jesús con ese milagro? ¿Cuál era la señal? La señal de Cristo a nosotros con ese milagro. Él sació el hambre de esos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que eran realmente como unas 20,000 personas que fueron alimentadas con 5 panecitos y con 2 pececillos. Hay mucha verdad espiritual en eso, pero solo les voy a mencionar, creo yo, les voy a mencionar 2. Número 1. El Señor puede suplir nuestras necesidades materiales. Número 1. El Señor puede suplir nuestras necesidades materiales. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Ya están llegando. Va a haber mucha persecución, ¿verdad? Y va a haber mucho ataque del enemigo. Y vamos a necesitar del don de milagros. Vamos a necesitar ver los milagros. Amén. Y yo creo que uno de los milagros que vamos a necesitar ver es el milagro de la provisión. ¿Amén? La provisión. Gloria a Dios. Y saben, debemos saber y recordar que nuestro Dios es un Dios de milagros. De milagros. Y que Dios quiere derramar ese don de milagros en la iglesia para que nosotros veamos milagros o seamos hacedores de milagros en su nombre maravilloso. Hay milagros de provisión y los vamos a necesitar. ¿Cómo lo necesitó la viuda de Sarepta cuando se le terminó todo? ¿Verdad? Amén. Milagros de provisión. Pero la otra verdad que aprendemos aquí de esta señal, de este milagro, es que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, aquel que es capaz de sustentar y de alimentar y de suplir la necesidad espiritual del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora les pregunto, ¿qué capítulo leímos de Juan? 6, correcto. Y si usted sigue leyendo después de ese milagro de la multiplicación de los panes, el Señor se revela como el pan de vida.
Dice, yo soy el pan de vida. O sea, ese pan que multipliqué, ese pan con el que alimenté a estas 20,000 personas, me representa a mí, porque yo soy el pan de vida, y el que come de mí no tendrá más hambre. Amén. Entonces, una señal. Los milagros, hermanos, por lo general son señales. Repito, el término milagros está relacionado con prodigios, con maravillas, con portentos, con señales, ¿verdad? Es como un paquete ahí donde se conjugan estas palabras. Bueno, entonces ya vimos este segundo punto. Ahora vamos al tercero. Los milagros son absolutamente necesarios para fundamentar nuestra fe. Los milagros son absolutamente necesarios para fundamentar nuestra fe. Bendito sea Dios. Yo quiero que nos vayamos esta noche de aquí. Yo quiero irme de aquí con un ánimo en mi corazón, pidiéndole al Señor que me dé el don de milagros, que haga en mi vida milagros, que me use para hacer milagros en su maravilloso nombre. ¿Saben por qué? Porque los milagros son absolutamente necesarios para fundamentar nuestra fe. Nuestra fe. Quiero que lo leamos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. 4, vamos a ver. Ya como que se me puso la duda. 1 Corintios 4. Sí, estamos bien. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué les parece? El reino de Dios no consiste, dijo Pablo, en palabras, sino en poder. ¿Y cuántos estamos en el reino de Dios? ¿Cuántos hemos entrado en el reino de Dios? ¿Sabe usted que el reino de Dios se entra por el milagro del nuevo nacimiento? Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero si naces de nuevo, uno entra al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y aquí dice la palabra que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. O sea, ¿y qué es un milagro? La manifestación del poder de Dios, del poder de Dios. O sea, hermano, realmente nosotros debemos estar viendo milagros, debemos estar recibiendo milagros, que nuestra fe en esta noche pueda ser consolidada, fortalecida, levantada, para que podamos creerle a Dios por milagros, por milagros. Ya les pregunté y yo me uní a ustedes en el principio diciendo de que todos necesitamos más de algún milagro en nuestra vida, ya sea un milagro de sanidad, un milagro de provisión, un milagro de liberación, ¿verdad? Un milagro de apoyo, un milagro de salvación, tantas clases de milagros que podemos necesitar. Ahora, vayamos también a 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, porque estamos diciendo que los milagros son absolutamente necesarios para fundamentar nuestra fe. Miremos lo que dice 1 Corintios 2, 4 y 5. Qué tremendo. Cuando Pablo llegó a Corinto para predicar el evangelio, y es que Pablo era un tipo muy preparado, hermanos. Era un abogado, ¿verdad? Era un académico, era un intelectual, ¿verdad? Él era un tipazo, pues. Pero mire lo que dice aquí, 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, ¿qué dice? Demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, los milagros son absolutamente necesarios, hermanos, para fundamentar nuestra fe. Gloria a Dios. Para que nuestra fe esté bien fundamentada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien. Entonces vamos al siguiente punto. Nuestro Señor Jesucristo enseñó la palabra de Dios, pero también manifestó el poder de Dios de una manera gloriosa. Voy a repetir eso. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, pero también manifestó el poder de Dios de una manera gloriosa. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios, pero también manifestar. Ya estuvo, ¿verdad? También manifestar el poder de Dios. Leamos lo que dice Hechos 2:22, por favor. Hechos 2:22. Pedro dice así cuando le habla a los israelitas. Les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, aquí tenemos, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, Él enseñaba la palabra, predicaba la palabra, pero con demostraciones del poder de Dios. Amén. Con demostraciones del poder de Dios. Y no solo para sanar a los enfermos, también para echar fuera demonios. Y no solamente para echar fuera demonios, también para mandar a Pedro a que sacara un pez y que ahí tenía un estatero en la pancita, el pez, ¿verdad? Y no solo para encontrar dinero en un pez, pero para caminar sobre las aguas. Entonces, como Jesús enseñó, predicó y manifestó el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora ya vimos cómo Cristo Jesús, su ministerio fue, hermanos, por decir así, fue matizado, fue adornado con milagros, con milagros. Amén. Y Cristo dijo: como el Padre me envió, así también yo os envío. Amén. Cristo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Amén. Entonces, el ministerio de Cristo fue un ministerio de enseñanza, de predicación y de manifestaciones milagrosas. Milagrosas. Y eso es lo que el Señor nos ha dejado como legado también a nosotros, que enseñemos la palabra, que prediquemos la palabra y que seamos canales del poder de Dios, instrumentos de milagros, que experimentemos nosotros mismos milagros y que nosotros seamos instrumentos para que el Señor haga milagros. Miremos cómo la iglesia primitiva, la iglesia del principio, veía milagros extraordinarios constantemente. Hechos 2, 42, por favor, y 43. Hechos 2, 42 y 43. Este es un versículo que nosotros hemos adoptado como lema en nuestras iglesias en el hogar. Dice: y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Amén. Y muchas, ¿qué dice? Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y miren, hermanos, a mí me parece que aquí nos está dando el Espíritu Santo las claves para ver milagros. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dicen amén. Luego, en la comunión unos con otros. Luego, en el partimiento del pan. Y luego, en las oraciones. Y entonces, como resultado de esas cosas, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Creo que estas cuatro cosas como que propician el ambiente para que el Señor haga milagros. Amén. Pero la iglesia del principio, hermanos, miraba extraordinarios milagros constantemente. Vayamos a Hechos capítulo 6. Versículos 7 y 8. Hechos 6, 7 y 8. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hemos estado orando aquí en la iglesia por estas cosas. Que la palabra del Señor crezca y se desarrolle entre nosotros, pero que también el número de discípulos se incremente en la iglesia. Y aquí dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban. ¿Y saben quién era Esteban, hermanos? Un diácono. Ni siquiera era un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro. Era un diácono. Pero vea, el don de milagros operaba a través de este hombre. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miremos también Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13. Porque aquí tenemos a otro diácono, pero este sí ya lo habían llamado a ser evangelista. Felipe, sí, en Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13. Ánimo con los que son servidores. Pueden llegar a ser diáconos. Y ánimo para los que son diáconos. Pueden llegar a ser evangelistas. Y pueden ser usados con milagros y prodigios, como lo fue Felipe. Dice aquí en Hechos 8, 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe, que está en Samaria, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. ¿Se acuerdan quién era Simón? ¿El de Samaria? Era un mago. Era un mago. Ya vamos a ver algo interesante ahí. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Bien y viendo, dice, las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él hacía uno de sus trabajitos por ahí. Pero no se comparaban a los grandes milagros, ¿verdad?, que estaba haciendo Dios a través de Felipe ahí en Samaria. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo en la iglesia primitiva se veían milagros extraordinarios constantemente. Recordemos en este punto que los milagros no solo son sanidades. Es algo que quiero que se nos quede en la mente, en el corazón. Los milagros no solo son sanidades,
sino también manifestaciones del poder de Dios en cualquier otra área. Cualquier otra área. Quiero que miremos un milagro que se va a repetir en estos últimos días. Muchos milagros se van a repetir en estos últimos días, pero uno que se va a repetir frecuentemente es este. Vaya conmigo a Hechos 8:38 al 40 y pónganle mucho ojo a este milagro, porque lo vamos a experimentar constantemente en estos últimos días. ¿Ya tienen Hechos 8:38 al 40? Dice, aquí está hablando acerca de Felipe, del eunuco. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Quiero que note esto, hermanos. Esto aquí no hay ninguna sanidad. Aquí es otro tipo de milagros. Ya vimos que Felipe estaba predicando en Samaria y un gran avivamiento se había desatado ahí en Samaria, pero luego el Espíritu le dice, quiero que salgas de Samaria y te vayas al desierto. Y le dio las indicaciones donde debía quedarse parado para esperar, y ahí llegó Felipe cuando de repente venía un carruaje y ahí venía un eunuco que había venido de Etiopía para adorar a Dios en Jerusalén, y venía leyendo el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu le dijo a Felipe que se subiera al carro. Él se subió. Cuando vio al hombre leer el rollo del profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y él comenzó a partir de Isaías 53 a explicarle todo el plan de salvación. Y bueno, llegaron a cierta agua. Ya le había hablado hasta del bautismo en agua. Y entonces el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo, si crees, pues bien puedes. Se bajaron del carro, lo bautizó, y una vez que lo hubo bautizado, de repente el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Cuántos dicen amén? Lo arrebató, ¡bum!, se desapareció. En un abrir y cerrar de ojos. Y cuando él se dio cuenta, estaba en otra ciudad llamada Azoto, unos 40 kilómetros distantes de ese lugar. Imagínense, ahí estaba ya Felipe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el ser transportado de un lugar a otro por el Espíritu es un milagro que sucedió en el Antiguo Testamento, como vamos a ver ahorita también, y en el Nuevo Testamento, y que se va a repetir en el avivamiento que estamos por experimentar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Miremos lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Gloria a Dios. Aquí, Acab quería matar a Elías, empujado por su mujer Jezabel, y andaban buscando a Elías. Y bueno, y había un mayordomo fiel de Acab, ¿verdad?, que andaba ayudándole a Acab a encontrar a Elías. Pero este mayordomo era un hombre fiel, temeroso de Dios. Pero en un momento dado llegaron a un lugar y le dijo Acab a su mayordomo, ¿sabes qué? Andate por este lado tú y lo buscas, y yo me voy a ir por este otro lado a ver dónde lo encontramos. Buscando a Elías, que lo querían capturar y lo querían, matar, ¿verdad? Eso es lo que quería Jezabel. Y se fue acá por un lado y Abdías por otro lado. Así se llamaba el mayordomo. No es el profeta Abdías, es otro Abdías. Este es mayordomo de Acab, ¿verdad? Y resulta que por allá Abdías encuentra a Elías. Encuentra a Elías y le dice, mira, el rey te anda buscando, quiere hablar contigo. Y entonces Elías le dice, pues ¿sabes qué?
decirle que aquí estoy. Ve y le dices. Y entonces, miren lo que le dice, le responde este mayordomo a Elías. ¿Cómo quieres que vaya y le diga a Acab que aquí estás? Le dice. Porque sabes, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Amén. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Era el muchacho, era temeroso de Dios, ¿verdad? Pero ni modo, como trabajaba con Acab, ella tenía que obedecer. Pero el punto que quiero que notemos es que eso era conocido ya en Israel, era común en Israel, todo el mundo lo sabía, que el Señor agarraba a Elías y se lo llevaba de un lugar para otro, y de ahí para otro, y de ahí para otro, porque así lo dice este hombre: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Entonces es algo, hermanos, que se vio en el Antiguo Testamento y que también se vio en el Nuevo Testamento. El ser transportado de un lugar a otro sin necesidad de vehículo, de ninguna clase de vehículo, por el poder del Espíritu Santo. Y saben que para que el Evangelio del Reino sea predicado por testimonio a todas las etnias, así dice el original, a todas las etnias, amén, vamos a necesitar de ese tipo de milagros. Amén. Que Dios nos lleve. Estamos aquí en Guatemala, de repente vamos a estar en otra nación, predicando ahí la palabra. ¿Y saben por qué? Oigan, ¿por qué la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas? Una de las razones, no la única, pero una de las razones es que por medio de hablar en lenguas vamos a ir a predicar la palabra a etnias que entiendan esas lenguas que el Espíritu va a hablar a través de nosotros. Amén. Entonces, milagros. Ahora, otro milagro que se va a repetir en estos últimos días y en gran escala, creo yo, es lo que vemos en Hechos, capítulo 20, versículo 7 al 12. Otro milagro que se va a ver, hermanos, y creo que va a ser algo muy frecuente y en gran escala. Es lo que leemos en Hechos 20 del 7 al 12. ¿Lo tienen ya? Lo leemos. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Amén. Y saben, esa palabra disertaba, en el original se lee homileaba. Homileaba. O sea, era una homilía la que estaba dando, o un sermón homilético el que estaba dando. Ese es lo que dice el original. Disertaba largamente. Dice: vencido del sueño, cayó. ¿Desde dónde, hermanos? Del tercer piso hasta abajo. Y fue levantado como muerto. Fue levantado muerto. Así lo dice la palabra. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, otra vez habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Entonces, yo creo que este es otro de los milagros que vamos a ver
reiteradamente en este último tiempo: la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Resurrección de muertos. ¿Saben que en el siglo pasado hubo un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Smith Wigglesworth. Este hombre, una de las características de su ministerio fue la resurrección de los muertos. Más de 25 resurrecciones él vio en su ministerio. Amén. Y eso es solamente como un atisbo de lo que va a suceder en el avivamiento que está por venir. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver la resurrección de los muertos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, ya vamos enfilándonos a la recta final del estudio. Creo que este es el punto final. Los milagros, óigame bien, abren el corazón de las personas a la predicación de la palabra de Dios. Cristo dijo en una ocasión: para que los que no creen por la palabra, crean por las obras. Los milagros abren el corazón de las gentes a la predicación de la palabra de Dios. Quiero que miremos para qué sirven los milagros. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 14, versos 16 y 21. Éxodo 14, 16 y 21. Solo como una pincelada bíblica para mostrar para qué sirven los milagros. Éxodo 14, 16 dice: Dios le dijo a Moisés estas palabras: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Se recuerdan del milagro del Mar Rojo? Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Es un milagro este o no? ¿De sanidad? No, otro tipo de milagro. Pero ¿para qué sirvió este milagro, hermanos? ¿Para qué sirven los milagros? ¿Para qué sirvió este milagro? ¿No? ¿Saben para qué sirvió? Faraón venía con sus ejércitos. Iban a tomar a Moisés y a Israel y los iban a regresar a la esclavitud. Pero este milagro sirvió para darles a ellos una completa liberación del poder de Faraón y de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ese momento, Faraón perdió el alcance de Israel. Ese milagro sirvió para una gran liberación para el pueblo de Dios. Y saben que los milagros sirven para eso, para traer a nuestra vida liberación. Liberación. Bueno, en segundo lugar, ya lo mencioné, la multiplicación de los panes, como vimos en Juan 6, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, comieron con solo 5 panes y 2 pececillos. ¿Para qué sirvió ese milagro? Dijimos, para suplir una necesidad presente. ¿Cuántos días llevaban ellos sin comer? 3 días sin comer. Y los discípulos dijeron: Señor, despídelos, porque llevan 3 días sin comer. Y entonces el Señor les dijo: denle ustedes de comer. ¿Y cómo le vamos a dar de comer? 200 denarios no alcanzarían para comprar pan para esta gente. ¿Cuántos panes tenéis? 5. Y 2 pececillos, tráiganlos. Y lo multiplicó. Ese gran milagro para atender a las necesidades de las personas. Entonces los milagros sirven para atender, para resolver nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras necesidades materiales. Alabado sea el nombre del Señor. Para poder resolver las necesidades de provisión que nosotros tenemos. Fíjense que leí que el pastor Bailey, él cuenta un testimonio muy interesante en uno de sus libros.
dice que pastoreaba una iglesia en Nueva Zelanda y el Señor les habló acerca de comprar un terreno para esa iglesia que costaba $1,500,000 y no tenían nada. Y Dios les habló, tienen que comprar ese terreno para construir una iglesia. Señor, pero $1,500,000. Esa es una enorme cantidad. Nuestra iglesia es pequeña y no tiene ese dinero. Pero el Señor le dijo, van a haber milagros para eso. Van a haber milagros. Y saben que entonces el pastor Bailey predicó sobre creerle a Dios por milagros, ¿verdad? Y les contó lo que el Señor le había dicho y todo el plan. Y dice que a partir de ese momento la iglesia creyó en el Dios de milagros. Creyó en el Dios de los milagros, ¿verdad? Por una provisión abundante para ese proyecto. Y dice que sobrenaturalmente la gente de la iglesia comenzó a recibir dinero de donde no se lo esperaba. Dice que la gente de afuera venía y le daba dinero a los hermanos para que los hermanos tuvieran con qué dar a la iglesia. Y en poco tiempo dice que reunieron esa gran cantidad, pues te imaginas, y compraron ese terreno. O sea, los milagros vienen para suplir las necesidades personales y también las necesidades de la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Creamos en el Dios de los milagros, hermanos. El Señor está vivo y Él es hacedor de milagros. Alabado sea su nombre para siempre. Muy bien. Ahora, déjame terminar con esta observación. El don de milagros ha sido usado en sentido positivo. En la Biblia, ¿verdad? En sentido positivo. No podía terminar la clase sin decir esto. En sentido positivo. O sea, vamos a ver milagros de liberación, vamos a ver milagros de provisión, vamos a ver milagros de sanidad, vamos a ver milagros de todo tipo. Sí, pero o sea que van a beneficiarnos, que van a ser milagros positivos para nuestra vida. Pero sabe que también el don de milagros opera para lo negativo. Opera para lo negativo. Y déjeme llamarle negativo a esto: juicio y disciplina. Aunque analizando bien las cosas, tiene también su positivismo, el juicio y la disciplina. Pero sabe que el don de milagros también ha sido puesto en práctica por el Señor para traer juicio y disciplina a los infieles. ¿Cuántos dicen amén? Juicio y disciplina a los infieles. Un ejemplo clásico es el de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de eso? Capítulo 5 de los Hechos, del 1 al 11. Ahí dice que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y como vieron que Bernabé había vendido también una propiedad suya y había traído el dinero a los pies de los apóstoles, ellos también querían darse el paquete y no querían como quedarse atrás, y creo que lo hicieron más por egocentrismo y competencia que de corazón. Entonces vendieron la propiedad y retrajeron una parte y luego la otra parte la trajeron y dijeron: aquí está, todo el dinero de la propiedad aquí está. Y Pedro les dice: ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? ¿En esa cantidad vendieron la propiedad? Sí, dijo Ananías. Bueno. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Mejor no hubieras traído el dinero, porque vendiéndola y no era tuyo, pues te hubieras quedado con ella, pero no a tratar de engañar aquí al Espíritu. Y entonces, ¿qué pasó con Ananías? Cayó muerto ahí. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Un milagro, pero para algo negativo, ¿verdad? Un milagro, para hacer juicio y disciplina. Al ratito entra Ananías como a las, ¿cuántas horas? 4 horas parece, ¿verdad? Entró Ananías y Pedro le pregunta: mira, y
en tanto vendieron la propiedad. Sí, en tanto. Ay, Zafira, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir al Espíritu Santo? A los pies de aquellos que han ido a enterrar a tu esposo, vas a caer también tú. Y en ese momento venían llegando los que habían ido a dejar el cuerpo del hombre, y ahí cae Zafira también. Entonces, milagros, hermanos, para juicio y para disciplina. También se recuerdan de Elimas, el mago, o Elimas, el mago, que se oponía a lo que Pablo estaba predicándole. ¿A quién? Aquel procónsul, ¿verdad? Al procónsul. Entonces, y Pablo le dice, te vas a quedar ciego, y se quedó ciego. O sea, milagros que traen juicio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, además, los milagros han sido hechos para confirmar la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Hechos 13, 8 al 12, y aquí vamos a combinar lo que le pasó a Elimas, el mago, y también este otro detalle, que el milagro sucedió para traer juicio sobre esa persona, pero para confirmar la palabra a otra persona. Miremos entonces Hechos 13, 8 al 12. Dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Un milagro que sirvió para traer juicio sobre este hombre. Pero sigamos leyendo, porque dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, la palabra que Pablo le estaba predicando, le estaba enseñando al procónsul fue confirmada por este milagro. Entonces él ya no tuvo otra alternativa que creer lo que Pablo le estaba diciendo. Se dio cuenta de que era la verdad. ¿Pero qué fue lo que confirmó esa palabra? Un milagro. Un milagro. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de milagros. El Espíritu Santo, entre sus 9 dones, tiene uno que se llama el don de hacer milagros. Sí, milagros. Y sabe, ese don está a nuestro alcance. Está en el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ese don está también a nuestro alcance. Puede manifestarse a través de nuestra vida. Los milagros son necesarios para que la predicación de la palabra de Dios tenga efecto. Tenga efecto. Y yo estoy muy, pero muy agradecido con el Señor, porque muy pronto el Señor va a visitar a su iglesia y grandes milagros, señales, maravillas, portentos van a ser hechos en la iglesia y a través de la iglesia. Para que, como dije al principio, Cristo dijo, el que no cree por la palabra, crea por las obras. Amén. Gloria a Dios. Los milagros son necesarios también para suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades. Yo sé que aquí, entre los que estamos presentes, tenemos necesidades. Amén. Son necesarios los milagros para suplir nuestras necesidades.
Hay cosas que nosotros pensamos, y esa es la realidad, no las podemos solucionar con nuestra fuerza natural. Pero como los milagros son la manifestación del poder sobrenatural de Dios, sí se pueden solucionar mediante el poder de Dios. Amén. También los milagros son necesarios para sacarnos de situaciones difíciles. De situaciones difíciles. Y para darnos victoria sobre todos nuestros enemigos. Y para muchas otras cosas más, hermanos. Así es de que tenemos un Dios de milagros. Aleluya. Un Padre que hace milagros. Un Hijo que hace milagros. Un Espíritu Santo que hace milagros. Amén. Y ese Espíritu Santo está en nosotros. Y uno de sus 9 dones es el don de milagros, que lo puede impartir o dejar fluir a través de nosotros para que veamos esos milagros. Amén.